Buenas noches, bienvenidos a su programa Iglesia en Sintonía. Hoy, en una edición especial con motivo de los 23 años de ordenación sacerdotal del presbítero Noel Martínez. Buenas noches, padre. Buenas noches, Nelibet. Un placer estar hoy aquí con usted en esta edición especial de Iglesia en Sintonía para conocer un poco de la vida de Noel Martínez, de la vida humana y de la vida sacerdotal. Y espiritual, por Y supuesto. espiritual, por supuesto. De este caminar de la mano del Señor y de la Virgen durante 23 años de sacerdocio. Bueno, muchas gracias, Nelibet. Yo creo que el placer y la alegría es mía, porque ciertamente este programa de Iglesia en Sintonía es prácticamente reciente en todo lo que llevamos nosotros en la plataforma tanto de YouTube como de Instagram. Y que bueno, yo por primera vez dejo yo la moderación para que lo asumas tú. Gracias, Padre, por esta invitación y a todos los que nos ven y van a seguir la cuenta de Iglesia en Sintonía por YouTube y por Instagram, por darme esta oportunidad de que en esta celebración de estos 23 años de sacerdote, usted me haya confiado esta entrevista. Para mí es un honor, Padre. Muchísimas gracias. Muy bien, pues no vas a ser muy duro muy dura conmigo No, en las preguntas que vas a hacer. para nada, padre. Sencillito todo. Yo te pasé el examen para que estudiaras, si no, bueno. Vamos a comenzar un poco, padre, de cómo surgió en su corazón, porque la vocación nace en el corazón. Lo hablo desde la experiencia de la vocación matrimonial. Nace en el corazón. Y la vocación sacerdotal también nace en el corazón de las personas como la vocación religiosa. Usted puede recordar, padre, ese momento en el que sintió, epa, el Señor está tocando el corazón de una manera muy especial, cuando el Señor hizo ese llamado especial a Noel Antonio Martínez Badel. Bueno, me va a hacer recordar y a irme a casi que 32, 33 años atrás, porque si sacamos cuenta, tuve 10 años de formación y lo que llevo pues de sacerdote, 23 años, ¿no?, que estoy cumpliendo. A ver, yo vengo de una familia numerosa. Soy hijo de Carmen Badel y Daniel Martínez, difuntos ambos. Y ellos tuvieron 12 hijos. Y yo soy el número 11. Y como podrás ver, era el más pequeño, ¿no?, de la familia. Y nacimos en una familia muy pobre. Siempre digo esto porque no me da vergüenza decir dónde vengo. Una familia donde ciertamente con mucho esfuerzo y sacrificio nuestros padres nos fueron levantando. Pero especialmente a partir de la edad de 5 años quedo prácticamente sin padre porque mi papá se tiene que ir de la casa por esos problemas maritales que siempre surgen, ¿no? O sea Sí. que vengo de una familia disfuncional. Y bueno, y una madre héroe que tuvo que cargar con 12 hijos. Mi mamá no sabía, no tenía ningún oficio, simplemente ella le apasionaba cocinar. Y de eso fue que vivió y de eso fue que nos alimentó y nos crió a nosotros. Cocinar, hacer chanclas, cotizas, planchar ropas ajenas, limpiar casas ajenas. En ese mundo nos levantamos desde ese momento. Eso indica pues que nací medio de una pobreza extrema y con mucho sacrificio nos fuimos levantando en algo muy puntual, porque yo pienso que una de las cosas que más nos ayuda o nos ayudó en aquel momento fue la responsabilidad. Mi madre era una mujer muy responsable, una maestra que nos enseñaba a ser responsable y honesto precisamente, ¿no? Y los estudios eran primordial para ella. Y ahí nos levantamos en ese mundo, poco a poco estudiando las primeras etapas de nuestro estudio, luego bachillerato, y luego me voy a Maracaibo.
Y a la ciudad de Maracaibo, para que los que están comunicándose en este momento y sintonizándose, yo estoy en Venezuela y estoy en la parte occidental de Venezuela y existe una ciudad, la capital del Zulia, que se llama Maracaibo. Allí vivía un hermano y comienzo yo entonces los estudios ya de la universidad. Comienzo a estudiar medicina y a la vez comienzo a trabajar también. Trabajé muy clandestinamente porque a los 17 años tuve que trabajar para poder sostenerme y sostener mis estudios, ¿no? Y en medio de ese mundo, ya a los 17 años, estoy hablando aproximadamente de los años 1990 perdón, 1989, 90. Y en esos años, pues, me enamoro, tengo una novia, donde ya teníamos planes para el matrimonio, era el proyecto que teníamos. Ese era su proyecto. Ese era el proyecto, tener Pero, una familia. papá Dios, allá arriba estaba como que, no es... Claro, porque, por ahí no porque vamos. fíjate, ¿no? Vengo de una familia numerosa. Correcto. Unos padres que tuvieron 12 hijos. Por ende, mi cultura tenía que ser esa familia, ¿no? Y yo soñaba con una familia numerosa también. Y bueno, pero bueno, Dios sabe a quién elige y cómo lo elige, ¿no? En una experiencia que tuve, yo trabajaba en la empresa Mimesa o productora de pasta, hoy en día Cargill de Venezuela, y allí me enviaron a llevar una donación de pasta a un lugar X que yo no sabía qué era, y me encontré con que en ese lugar estaban los seminaristas. Era un seminario menor, en aquel momento no sabía qué lo que era, yo decía que era un colegio donde habían unos jóvenes y estaban jugando voleibol y yo soy muy aficionado al voleibol y me gusta el voleibol. Y fue a través de ese juego cuando yo le digo al padre que me recibe que yo quería jugar también con ellos, que se me permitía, y allí comencé a tener un contacto con esos jóvenes. Me llamó la atención cómo ellos jugaban sin pelear, cómo ellos gozaban sin pelear, reían, la armonía saltaban. Que existía. Sí, todo el compartir, eso me llamó mucha atención en ese momento de mi juventud, porque vengo también de barrios, de pueblo, donde presencié muchas veces peleas, golpes, muertes, tanto de jóvenes como personas adultas. Y entonces ese mundo me agarró, me atrapó. Y bueno, ahí comencé yo a entender que Dios tenía un plan para mí. Y entre tantas cosas, pues yo cada 15 días, una vez al mes, iba a llevar esas donaciones y me quedaba siempre allí. O sea que el voleibol fue como el gancho que Dios para utilizó. Que Dios poco a poco te fuera diciendo, Noel, por aquí es el camino que yo quiero que tú lleves. Claro. Me di cuenta después que esos jóvenes estudiaban para ser sacerdotes. Yo no sabía lo que era eso porque de una otra forma también venía influenciado con la iglesia evangélica protestante. Y entonces yo no conocía muy bien lo que significaba estar allí. Pero bueno, fui aprendiendo, me fueron explicando muchas cosas. Y transcurriendo 8, casi 6, 7 meses, en una oportunidad me invitan para una convivencia vocacional. Y yo decía que ¿qué era eso? Y me explicaron que era como una convivencia con muchos jóvenes. Y como me llamaba la atención, ya estaba como que un poquito ubicado en que probablemente en esa convivencia vamos a jugar voleibol. Entonces yo digo, bueno, yo sí quiero. Pensé que me estaban invitando más bien como para formar parte del equipo del de equipo del seminario. Más no para hablar de las vocaciones. Y mi sorpresa fue cuando llegué ese sábado, me acuerdo muy bien, fue un sábado 16 de agosto de 1989, 90, perdón. Y allí fue lo que el Señor me tuvo que hablar. Ahí lloré, ahí me confundí mucho, allí yo no entendía muchas cosas, tenía un mundo por delante, tenía muchos proyectos por delante. Cuando me dicen que tengo que renunciar a todo porque tenía que si yo me quería ir para el seminario, y fue una cuestión muy difícil. Fue un golpe muy fuerte. Un golpe muy difícil porque era comenzar de nuevo.
Era todo o nada. Todo o nada. Como dice la hermana Clare Crocker. Padre, pero más allá de ese encuentro que tuviste con el voleibol, poco a poco fuiste conociendo a los seminaristas, me imagino que también a los padres rectores del seminario. Dentro del seminario no hubo alguien que te habló, que te apartó, que te dijo, bueno, Noel, este es el seminario, te fue explicando más allá las cosas, y en esa convivencia vocacional, esa persona te dijo, bueno, Noel, esto es lo que el Señor te presenta. Sí, bueno, yo recuerdo que yo salí de esa convivencia todo confundido, porque tenía que en el camino tomar decisiones. Si algo le doy gracias yo a Dios, que yo he sido una persona muy madura. Siempre he sido muy maduro porque de pequeño aprendí a defenderme solo, ¿no? Y a ser independiente, porque ya a los 6, 7 años yo tuve que comenzar a vender empanadas para poder subsistir en la casa. Y limpiaba zapatos y recogía algodón, qué sé yo, junto con mis dos hermanos también menores. Y eso eso me llevó a mí a ser muy maduro en la vida. Por eso que yo en mi infancia yo no conocí los juegos, ¿no? Que si el volantín, el papagayo, en otra parte no sé cómo lo llaman, las metras, el trompo, todas esas cosas que se utilizaban en aquellos momentos. No, no tuve esa infancia, porque mi vida fue trabajar y estudiar. Y después de esa convivencia, salí muy confundido, porque yo sé que Dios me estaba hablando, sé que el Señor me estaba diciendo hacia dónde tenía que ir. Y por aquí me entraban muchas palabras que se dijo en esa convivencia. Y la semana siguiente que regreso, ya yo comienzo a tener como que un seguimiento y ya yo comienzo a ir los viernes al seminario. Tuve mucha trifuga con la novia en aquel momento porque me decía, ¿para dónde te perdemos los viernes? Y yo no quería decirle hacia dónde iba. ¿A dónde iba? Porque era una cosa que yo tenía que tomar decisiones inmediato. Y en esa primera semana después de la convivencia, hubo un joven que hoy en día es sacerdote, el padre Jorge Dos Pasos, un muchacho muy inteligente, muy, muy bueno, y me hizo esta pregunta, me dijo, te veo confundido y sé que no sabe en dónde estás. Y él se sentó conmigo a explicarme muchas cosas. Me dijo, tú tienes que tomar una decisión hoy, tú tienes que hablar con el padre rector, tomar una decisión. Si tú quieres seguir con nosotros y quieres ser sacerdote, o tu vida verdaderamente es el matrimonio. Y yo sentí en ese momento que yo como que estaba contra el espalda de la pared. Y fui a hablar con el padre en ese momento, el padre Ángel Leonardo Villalobos, y entonces me dijo, yo no te voy a dar ninguna respuesta, anda al Santísimo y ora, porque allí está la respuesta de todo. Y me regaló una camándula. No es esta, es otra que la estaba buscando, pero me regaló una camándula y me dice, haz el rosario y pide a la Virgen de Chiquinquirá. Y yo sé que cuando tú termines de orar ante el Santísimo y hacer rosario, tú vas a venir con una respuesta. Y así fue, yo sin miedo y sin nada estuve orando, sí lloré, me acuerdo que lloré en ese momento ante el Santísimo. Y luego cuando regresé, me preguntó el Padre, ¿cuál es la decisión que Dios quiere para contigo? Y yo le respondí, yo quiero ser sacerdote. Y bueno, eso fue como que un poquito el momento crucial en mi vida. Yo esa noche lloré mucho. De hecho, no fui al trabajo ese día, ni el otro día tampoco, ni tampoco fui para el estudio. O sea, yo me encerré en el cuarto. Mi hermano me decía que yo estaba enfermo. Algunos amigos. En fin, o sea, yo duré como que 2 días encerrado porque yo andaba en una crisis existencial porque tenía que tomar decisión. Podríamos decir, padre, que ese fue su mayor desafío. Mi mayor desafío, sí es. Salir y decir, yo quiero ser sacerdote. Sí. Y al considerar esta decisión, padre, ¿cómo tuvo el coraje? Porque sinceramente hay que tener un coraje para llegar primero que la novia, luego a su casa y decir, yo me voy al seminario. Sí, mira, ese fue el primer desafío. El segundo desafío fue ¿verdad? Es que te estás metiendo en aguas muy profundas.
A mí me encanta meterme en las aguas profundas. porque ciertamente son preguntas que tengo mucho tiempo que no me las respondía, ¿no? Llegó un momento en el que el padre, yo seguía mi seguimiento vocacional, ya de pronto no era el viernes solamente, ya me quería ir como que los miércoles. Y ya llega un momento en que no quería solamente los miércoles, sino que me quería ir como que los lunes. Era eso, o sea, era como que cada Hasta que vez iba a era, llegar el momento en que ya te sí, querías quedar. era como que cada vez un llamado más profundo, porque cada vez que iba era experiencia y experiencia y oraciones, y cada oración era una experiencia, y cada palabra y cada charla y cada tema que nos daban era como que algo más profundo. Y yo decía que yo iba saliendo de la ignorancia, ¿okay? Iba conociendo más profundamente la iglesia, iba conociendo más profundo la doctrina de la iglesia católica. Y bueno, eso me llevó, eso me enriqueció mucho de tal manera que yo me apasioné, de tal manera que, fíjate que yo no sabía y yo tuve que tomar libros para leer, libros de historia de la iglesia. Ya yo ahí en ese proceso vocacional, ya yo leía el libro sobre la iglesia, ¿no? ¿De dónde viene la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Todas esas cosas. Y llegó, te hablé de que eso fue como en agosto, ¿eh? Llegó el mes de septiembre, casi finales de septiembre, principio de octubre de ese año, y ahí sí el padre me dijo, esta semana entra en el seminario mayor, ya tus compañeros ya están seleccionados, tengo dudas sobre ti, no sé qué va a pasar contigo. Y yo le dije, bueno padre, lo que Dios quiera, eso será. Si Dios quiere que yo vaya al seminario, yo iré ahí. Me dijo, pero tú tienes que, tu familia sabe. No, mi familia no sabe. ¿Y qué más tiene a quién decirle? Y yo le dije, no, yo tengo una novia. ¿Tú tienes una novia todavía? Me dice. Yo pensé que, no, yo tengo mi novia y tenemos planes de matrimonio y bueno, simplemente aquí estoy, pero si usted me dice que yo tengo que salirme, que yo tengo que salir al seminario mayor y yo, bueno, yo termino. Pero eso yo termino era como que de los dientes para afuera, ¿no? Porque yo estaba con mucho miedo. Y quiero confesar ciertamente esto, yo nunca le dije a mi novia nada, me dio mucho miedo y llegó un momento que me fui para el seminario. La excusa que le di a ella fue que bueno, me iban a enviar del trabajo para un lugar, hacer un taller de formación y ya. Y yo sabía que en diciembre salíamos porque era En las tiempo de vacaciones vacaciones. escolares. Ujú. Y allá dentro del seminario yo sufrí mucho, lloré mucho porque era dejar todo un mundo. Ni mi familia sabía, ni nadie sabía. Solamente sabía mi jefe del trabajo porque tuve que renunciar y gracias a Dios que él sí me comprendió porque era un hombre de iglesia, cursillista en aquel momento y de una vez me dio la renuncia. De hecho me dio una bonificación, muy bien, y con eso fue que compré todo lo que Todo lo que le necesitaba pedí. para irme para el seminario. Y claro, desde octubre a diciembre fueron 3 meses fuertes para mí, difícil, de oración, de dirección espiritual. Yo creía que iba a salir, yo creía que iba a salir, pero bueno, simplemente el Señor me dio la fortaleza allí. Cuando salí en el tiempo de diciembre, ya salí entonces decidido a enfrentar. Y cuando salí, ya entonces le dije a la que era mi novia, le dije, mira, pasa esto, yo no estaba en ningún trabajo, yo no estaba en ninguno, yo estoy estudiando para cura. Bueno, sí, le dio casi un infarto, tuvimos que hospitalizarla, pero bueno, todo salió como Dios quiso que Como saliera. Dios Y luego quería. mi familia, el anuncio a mi familia, ahora al comienzo mi mamá fue fuerte porque mi mamá no lo aceptaba, algunos hermanos tampoco lo aceptaban. Pero bueno, eso fue también para mí un golpe muy fuerte porque pasé un diciembre como que, bueno, yo no entiendo esto, si yo he dejado todo, Señor, para seguirte a ti, se supone que voy a ser más feliz y entonces todo lo contrario, porque uno no entiende en ese momento tantas cosas. Tantas cosas que, bueno, el Señor en sus misterios va moldeando poco a poco lo que Así quiere es. para uno. Bueno, ya me contaste cómo fue ese proceso de compartirlo con tu familia y de la reacción que ellos tuvieron. ¿Alguna vez consideraste, padre, dentro ya de tu proceso de formación, de ya estar dentro del seminario, ya tu familia aceptó, empezaste todos los estudios, eh, consideraste otra forma de vida religiosa? Pues tengo entendido que para estudiar sacerdote está la parte diocesana y está la parte religiosa. Religiosa. Ujú.
Bueno, no, yo estuve como que muy convencido. Yo creo que la decisión que yo tomé fue de una vez para siempre. Ah, bueno, que sí hubo crisis, no crisis vocacionales, más bien fueron crisis en otro aspecto, de pronto académico, porque de estudiar de una manera sistemática a estudiar la filosofía, eso para mí fue también chocante, pero no hubo ninguna duda. Sentí desde un momento en el que yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Ahora bien, después que yo salgo de la filosofía, y creo que por allá en la teología, segundo año de teología, sí quise hacer una experiencia. Y de hecho tuve una experiencia con los capuchinos. Ok. Me fui a Valencia. Este, Estuve en Barquisimeto con la congregación de Don Orione, ¿verdad? Que trabaja con los pequeños cotolengos en Barquisimeto, una casa de niños con síndrome. Ok. Viví una experiencia con ellos muy buena, muy bonita, pero nunca me llamó la atención. Creo que me decidí ciertamente por ser diocesano. Por ser diocesano. Diocesano. Y bueno, la vida diocesana es trabajar en pro Claro. de la diócesis, Claro, de porque la parroquia. sí, porque ya es más general. La vida religiosa, yo diría que se limita a cierto carisma, Ok. a ciertos oficios. Cada congregación tiene un oficio particular, un carisma particular. La vida diocesana es amplia, es general. Bien, padre. Aquí en mis notas tengo, padre, que quiero conocer, bueno, me pidieron conocer acerca de esa formación y de esos primeros años, tus aprendizajes, qué materia te gustó más, qué fue más significativo para ti dentro de esos años dentro del seminario. Sí, fíjate que hay una pluralidad de materia dentro de lo que es la... Hay digamos, dos carreras, si se quiere, dos licenciaturas, ¿verdad? La primera es filosofía y la segunda es teología. En la filosofía, ¿qué más me llamó la atención? Y me gustó mucho, que fue la sociología, ¿no? Me fui más por la parte sociológica y la psicología, ¿ok? Fundamental. Nosotros estudiamos una psicología evolutiva, una psicología más familiar, esas dos cosas, ¿no? Y hay una materia muy bonita que se llama teodicea, ¿no? Y esa materia me impactó mucho porque como que ese trampolín para poder entender después la teología, ¿no? Eso. Y cuando llego a la teología, desde luego que es todo. Yo no sé si los demás sacerdotes compartirán conmigo esta hipótesis, pero cuando estamos en filosofía queremos como que terminar rápido, porque bueno, ciertamente es más engorroso la filosofía, tantas No, cosas, es que los, la palabra los dice así como que idiomas, fuera los idiomas aburridos. que tenemos que estudiar allí, el latín, el griego, el arameo, ¿verdad? Pero ya cuando uno llega a la teología, ya como que uno entiende, o sea, ya uno se encuentra como que esto es lo mío, de esto es que yo voy a predicar, de esto es que yo voy a hablar, de esto es que yo tengo que nutrirme. Entonces, la teología me llamó mucho la atención y dentro de lo que es las materias de teología, me llamó la atención dos cosas importantes. Una, debe ser que el profesor que tuve fue un profesor excelente, un padre, un sacerdote santo que ya murió, el padre Wiesenbach, nos daba carta juánica y los evangelios sinópticos, y me encantaba cómo lo explicaba. Otra materia que me gustó fue la homilética, de hecho la tengo con 20 puntos, la homilética, me llamó mucho la atención y buenísima. Y otra materia también que es muy importante para nosotros es el derecho canónico, que Okay. también fui muy bueno en ella. Me llamó mucho la atención esa materia. Padre, ya estudiando ya el sacerdocio, ya casi aproximándose los días para tu ordenación, tenías muchas expectativas. Si tú sabes que uno cuando uno está en ese proceso de formación, más que todo en teología, uno va recibiendo ministerios, Ujú. que si electorado, bueno, primero la admisión a las sagradas órdenes, electorado, luego el acolitado, son ministerios que uno recibe ante el diaconado.
Y ya para esa etapa, ya uno pues ya toma más en serio la vida sacerdotal, porque yo me acuerdo siempre una palabra que nos decía un gran obispo cuando éramos seminaristas, dice, ustedes tienen que pensar, actuar y vestirse como sacerdote desde ya, para que cuando llegue el momento ya ustedes entiendan lo que es sacerdocio, ¿no? Y yo, bueno, yo fui un muchacho muy responsable, porque a diferencia de otros compañeros, salían de vacaciones, entonces era viajar, disfrutar. Yo no, mi vida siempre fue mi casa y la parroquia, mi casa y la parroquia. Yo no tuve esa visión de salir a trabajar, de salir a viajar. Mi vida era salir del seminario, llegar a mi pueblo, Mene Grande, y allí, mi casa y la iglesia. Tanto fue así que el padre se iba de vacaciones y me dejaba a mí encargado. Y yo me sentía como que el cura más grande de allí, de mi pueblo, ¿no? Este, eso. Bueno, eso me llevó a mí a que cuando ya era diácono, yo asumí una parroquia que estaba vacante, Nuestra Señora Candelaria. El padre que estaba allí se había ido. Esa parroquia estaba a cargo de los rominianos. Y bueno, entonces se lo dejan a la diócesis. Y yo comencé a atender a esa comunidad, pero yo me metí de lleno a la comunidad, de tal manera que cuando ya tenía fecha para ordenación, la comunidad creía que yo iba a ser su párroco. Y eso, pobrecito, armaron todo el bus, todo para trasladarse, eso era pancarta, no, nuestro nuevo párroco, tal. Y la sorpresa fue que en ese momento de ordenación, el mismo obispo dio el anuncio que iba para otra parroquia. Eso fue la decepción de esa comunidad. Dios mío. Un recuerdo especial, padre, que tengas del día de tu ordenación. Ya culminaron los estudios, ya hay fecha. Noel, este es el día. ¿Qué recuerdas, padre? Desde el momento en que abriste los ojitos, ese día de tu ordenación, ese momento, ¿qué recuerdas cuando llegó? Bueno, primero muchos nervios, saber que estaba dando el paso más importante en mi vida. Y uno no se siente digno. Y yo revisaba mi historia, revisaba mi pasado y decía, ¿cómo el Señor me trajo hasta aquí? ¿Cómo va a suceder esto? No me lo creía. Pero sí hubo un momento, en momentos de la ordenación sacerdotal, hay un momento en el que se canta se canta como las letanías. Ujú. Y ahí tenemos que postrarnos. Correcto. En ese momento que yo me postré, en mi vida pasaron muchas películas. En cuestión de minutos, yo, en mi vida pasó una película muy fuerte y yo comencé a llorar allí porque yo deseaba levantarme de allí y ver a mi madre orgullosa. Tengo entendido, padre, que cuando te ordenaste ya Ya ella había muerto tu ya. mamá había fallecido. Y siempre yo le decía que lo que quería es que ella me viera ordenado sacerdote, no dio tiempo. Y cuando me levanté de allí, fue eso, ¿no? Ese fue el momento más crucial de mi vida. Pero fíjate algo curioso, ¿no? Que fue eso fue lo que me hizo a mí ya reventar, llorar, porque no era ninguna casualidad. Dios sabe hacer las cosas. Yo me ordeno sacerdote el 11 de mayo del 2002 y el día siguiente, el día 12, iba a ser el Día de la Madre. Y resulta ser que un día antes de morir mi madre, ella, en medio de sus lágrimas, yo tuve que decirle que tenía cáncer y todas esas cosas. Me tocó ese momento tan duro con ella. Y ella me entregó yo no sé dónde la sacó ella me entregó una camándula y me dijo que hiciéramos el rosario. Mi mamá era muy devota a la Virgen del Carmen, porque ella se llamaba Carmen. Y cuando yo comencé el primer misterio, que recuerdo que era los misterios dolorosos, ella me dijo, no, yo quiero otro misterio. Yo no sé por qué porque nunca vi a mi mamá que era rezandera. Y ella comenzó a rezar
los misterios gloriosos sobre la resurrección de Jesucristo. Y yo le dejé quieta y yo la acompañaba nada más a responder, ¿no? Y ella me decía, siempre acuérdate que nuestra Madre, la Virgen, te acompañará siempre. Y tú vas a ser un buen sacerdote. Entonces me acordé mucho en ese momento de mi ordenación porque yo decía, mañana es el Día de las Madres y mi primera misa va a ser en honor a las madres. Entonces, qué bendición no tan grande. Sí, y bueno, te encomendó a la Madre de todos, a Así María es. Santísima. De verdad, sé lo que sientes de eso de, bueno, de no tener la compañía de tu mamá, pero sé que ella desde el cielo junto con la Virgen ha visto todo este proceso durante 23 años, Padre. Así es. No lo puedo dudar. Segura estoy. Ya Noel se ordenó, ese día anunció el obispo que te dio una parroquia. ¿Para dónde te enviaron, Padre? Sí, tuve la dicha, una bendición de Dios de fundar parroquia. Fuiste ordenado por Monseñor Freddy fue el mayor. Y me asignó, había una capilla que era rectoría del municipio de Balmores Rodríguez, Bachaquero, el lugar de mucho petróleo. Y fíjense ustedes, acuérdense que era el 2002, Sí, estaba aquel problema fuerte con el país, la gente que fueron botadas de PDVSA, PDVSA, claro. desempleados. Y ese pueblo vivía, era de eso. Sí. Toda la comunidad del municipio eran trabajadores de PDVSA. De tal manera que elevan parroquia, la parroquia María, la capilla María Auxiliadora, y yo soy su primer párroco de allí. Y entonces allí me encontré con una feligresía, una población desempleada, totalmente. Y fue para mí una lucha fuerte, ¿no? Porque no, de hecho la capilla no tenía casa parroquial, y tuve que comenzar a construir la casa parroquial en medio de la pobreza, en medio de la necesidad del debacle económico que había en aquel momento. Yo, recién ordenado sacerdote, yo me opuse a eso, ¿no? Y de hecho ya había agarrado la parroquia, bueno, las 4 paredes que había, porque creo que había 4 paredes, un galpón que me entregaron. Y yo le decía yo después me fui ante el obispo, le digo, Monseñor, usted estaba seguro que lo que estaba haciendo. Yo estaba como que retando al obispo. ¿Cómo es posible que usted me entregó algo que no rinde las condiciones ni siquiera de derecho canónico? No tenía ni siquiera cómo sustentar un sacerdote. No hay una casa parroquial. ¿Qué fue lo que me entregó? Y él me dijo esta palabra, me dio una respuesta muy bonita, ¿no? Dura, pero bonita. Me dijo, mira, Padre Noel, ya usted lo ordené sacerdote para que me ayudara a resolver los problemas de la diócesis, no para venir a empeorarla. Así que váyase para su parroquia y demuéstreme que usted verdaderamente ama a su iglesia y sea un buen sacerdote. Y así fue, me fui regañado para mi parroquia a vivir en un cuartico donde cuando llovía acampaba primero afuera que adentro. Ahí duré un año durmiendo en ese cuartico, llevando la cama para allá, cogiendo la cama para acá. Pero con la comunidad, eso sí, me gané la comunidad, fue trabajar, los niños. Llegó un momento en que yo tenía ya 100 niños en mi parroquia, con infancia misionera, con joven misión, la comunidad trabajando conmigo. Y bueno, al año siguiente, después, el siguiente 24 de mayo, eso fue un 24 de mayo que me entregó el obispo de la parroquia, del 2002. En el 2003, el día de María Auxiliadora, de María Auxiliadora, 24 de mayo del 2003, cuando el obispo llegó a la parroquia, yo le estaba entregando la casa parroquial, estábamos inaugurando la casa parroquial y ya la parroquia tenía aire acondicionado. Bachaquero sin duda es una población de gente muy noble, Padre. Y bueno, recién ordenado, sacerdote, sé que tenías muchas ganas de trabajar por esa comunidad y así lo hiciste y dejaste prueba Sí, señor. de hoy María Auxiliadora es una parroquia constituida. Constituida, muy grande y con mucha actividad pastoral.
logré en 7 años que estuve allí, pues fundé un colegio, el Liceo San Ignacio, perdón, el Cardenal Ignacio Velasco, acompañé a una religiosa a fundar, a fundamentar un comedor para niños pobres que todavía está, y bueno, toda una comunidad entera allí. Y ahí duré 7 años. 7 años. 7 años. Luego me fui a Roma a estudiar misionología, ¿verdad? Y al regresar en el 2010, entonces llegó aquí a Cabimas. Llegas a Cabimas por primera vez. Yo no conocía bien Cabima porque recuerda que, bueno, se me olvidó decirte que yo comencé mi estudio, mi formación por la Arquidiócesis de Maracaibo. Sí, correcto. Luego es que yo me paso a la diócesis de Cabima porque aquí estaba mi familia, y después que yo conozco la realidad de las diócesis es cuando yo entiendo que yo tenía que estar aquí en la diócesis de Cabimas. ¿Alguna anécdota, padre, de cuando fuiste párroco en Bachaquero? Bueno, mira, son muchas. La experiencia, porque me enseñó ese pueblo a ser sacerdote, a ser párroco. Pero recuerdo en el 2004, después de 2 años, hay una inundación. Se inunda Bachaquero, y especialmente la parte donde yo estaba, fue la parte más afectada. Más afectada porque habían muchas casas construidas de lata y de barro, y el agua se llevó todas esas casas. Habían familias, niños que corrían con el agua, se perdió, muchas familias perdieron todo, y la parroquia, la iglesia, quedaba en una parte más alta, por tanto el agua no afectó mucho. De tal que yo abrí las puertas y comencé a meter a la gente en la parroquia. Me tuve que colocar las botas hasta arriba y a chapalear agua con todo ese pocotón de gente. Yo con mis jóvenes, porque en mi parroquia había muchos jóvenes, con mis jóvenes: vamos a luchar, padre, que nos vamos a enfermar, vamos a luchar. Y nos metíamos, recogíamos los niños con su perrito, los niños con su gatico, y todo lo llevamos para la parroquia. De ahí me fui a la alcaldía a ponerme a la orden al alcalde y le dije: usted me entrega a mí un personal para yo comenzar a trabajar. Eran las 6 de la tarde, lloviendo el palo de agua, y me dice: padre, que se va a enfermar, que no importa que me enferme. Me entregó un poco de cosas allí, de herramientas, con algunos personal, y ahí me fui para un centro militar que se llama CEFIE. Correcto. Y allá me le presenté al coronel, y yo soy el padre Noel y usted me tiene que ayudar porque mi pueblo se está muriendo. Y entonces mi coronel me envió, digo mi coronel porque yo fui militar también, me dio un convoy full de soldados, y yo comandaba los soldados. Yo parecía el rey de Bachaquero. Te quitaste el traje de sacerdote, te pusiste el de alcalde, el de militar. Y no había un ente que no me hiciera caso. Y eso sí, eso después buscando colchones, buscando tantas cosas, comida, eso se organizó. Tuvimos casi 15 días en ese plan, porque mientras que bajara el agua y todas esas cosas. Esa fue la experiencia más hermosa que yo viví en Bachaquero, que fue un desastre, un desagradable, pero para mí fue muy hermosa. Qué bueno, padre. Qué bueno que te quede ese recuerdo tan bonito de ese pueblo noble. De verdad tengo conexión con Bachaquero. Mi mamá trabajó 27 años para allá como docente, y ella siempre me decía: es una tierra de gente muy buena, noble, sí, muy buena y muy trabajadora. Primeros años de Noel Martínez, párroco de María Auxiliadora, luego te vas a estudiar a Roma, misionología. Cuando regresas, te dicen: bueno, te vamos a mandar para Cabima. Sí, llego directamente a la casa del obispo. No había un destino para mí, y él me nombra vicario de catedral. Okay. Y allí estuve 3 meses trabajando en catedral, porque luego lo que pasa es que eso fue como que 3 meses, yo recibí casi como 2 o 3 nombramientos, ¿no? Al mismo tiempo, porque era chistoso, ¿no? Porque yo estaba como vicario aquí de catedral. Luego el obispo tenía proyecto de elevar parroquia, una capilla, eso se llama en la parte de los puertos de Altagracia, quisieron no es, Los Jovitos. Okay.
los obispos ya estaba comprometido a elevar parroquia a eso. Probablemente yo creo que él estaba pensando en mí para elevar parroquia. Yo llegaba y lo Te elevaba a asignaban de parroquia. una De vez. hecho, un día me dijo, vete para los obispos que te están esperando. Y me fui para allá y era porque tenía que tomar una decisión de comprar una casa. Y me presenté a una casa y yo, esta va a ser la casa parroquial. Y la compramos ese día, había el dinero, la comunidad tenía el dinero ya listo. Y celebré la misa ese día, la gente estaba muy contenta también porque estaba Llegó el padre. conociendo a su primer párroco. Y entonces cuando regreso, 2, 3 días después, ya creo que ya teníamos el nombramiento y todo, cuando me dice el obispo, no vas para allá, te vas para los Laureles. ¿Por qué? Porque el padre ya renunció, dejó la parroquia botada y está eso vacante y entonces te va otro nombramiento, ¿no? Y estando ya listo para irme a los Laureles, entonces hubo otro problema en un colegio diocesano y yo creo que allí fue cuando el obispo me decidió nombrarme vicario de educación, que yo creo que después vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sí. Pero sin embargo me quedé en los Laureles, ahí estuve 9 años en esa parroquia, también una parroquia bastante crítica. Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, porque esa zona era una zona roja. Correcto. Zona roja, y mi familia me decía, oye, a vos te castigaron yendo para acá. Yo, no castigado, yo creo que el Señor me necesita aquí. Y allí, mira, trabajé también igual. Tuve que reconstruir la casa parroquial, tuve que remodelarla, levantar la cerca perimetral de la parroquia, de la iglesia, porque todo el mundo se metía, hacer unos comodos, pero más que todo eso era la oración. Todos los días yo invitaba a la gente a orar, el Santo Rosario ante la Guadalupe. Cuando llegué, yo encontré nada más 4 o 5 señoras que me acompañaban. Y eso fue una lucha. Yo celebraba la misa solo con ellas. Las típicas viejitas de iglesia. Duré casi 2 meses celebrando misa solamente con ella. Pero en esos 2 meses yo comencé a caminar, hasta que por fin encontraba personas que me decían, usted es nuevo párroco. Y bueno, entonces los traía. Y así comencé. Y bueno, siempre el gancho para mí ha sido los niños. Los niños, porque entonces fundé Infancia Misionera otra vez. Y usted sabe que uno dice vulgarmente aquí en Venezuela que donde está el becerrito está la vaca, ¿no? Así es. Y entonces yo buscaba a los niños y a través veían a los padres. Veía la familia, correcto. Y cuando veían el trabajo que hacíamos con ellos, se enamoraban más de la parroquia. Y así comencé a darle una vista diferente a lo que era la parroquia. Y experiencia, retiro espiritual y todas estas cosas. Y se terminó aquel concepto de una comunidad de zona roja, para hacer una comunidad viva. Porque hoy en día la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe es una parroquia viva que tiene una actividad pastoral terrible. La gente se enamoraron de lo que es la vida religiosa y es un trabajo fuerte que se hizo también allí. 9 años tuve yo allí hasta que entonces el obispo, Monseñor Ángel, pues decidió trasladarme a lo que hoy en día es mi parroquia Sagrado Corazón de Jesús. A esta zona sí. de La Rosa. Del sector Las Rosas, padre. Sí, parroquia La Rosa. Parroquia La Rosa. Las Cabillas, sector Las Cabillas. Prácticamente, sí, sector Las Cabillas. Y ya con nosotros tenemos 5 años. 5 años. Voy a cumplir 6 años el 17 de noviembre. Sí, señor. Del 2025. Del 2025, Dios mediante la Virgen. Sí. Para un consejo para esos jóvenes que sienten el llamado, porque, bueno, gracias a Dios y a la Virgen, nuestra diócesis, la diócesis de Cabima es una diócesis muy activa en cuanto a la pastoral juvenil. Hacen muchas actividades para los jóvenes y sé que en esas actividades los jóvenes sienten, tanto hombres como mujeres, sienten esa chispita en el corazón y sienten que el Señor les llama. ¿Qué le dices tú, padre, a esos jóvenes que saben que el Señor les está llamando para la vida sacerdotal, pero tienen miedo? Sí, fíjate, ¿no? Que una de las cosas importantes o de los dones importantes que Dios le da a uno como sacerdote, es precisamente llevar un discurso conforme al pensamiento de la juventud, ¿no? Y a través de la homilía, a través de charlas, a través de ese encuentro personal, a través de ese abrazo, de ese saludar a ese joven,
siempre les transmito la confianza. Yo creo que hoy en día muchos jóvenes necesitan es tener más confianza. Confianza y convicción de quién es Dios para ellos, ¿no? Y lo hago a través de palabras, pero también lo hago a través de mi testimonio, ¿no? De mi testimonio. Muchos jóvenes se me acercan y me dicen, padre, ¿cómo hace usted para estar en toda parte, ¿no? Para hacer todo lo que hace, para ser tan creativo. Estos días me dijo un padre, es que vos inventáis mucho, ¿no? Y yo digo, sí, yo invento, pero invento para bien, ¿no? Y sí, yo, exacto, estamos de acuerdo. Y me encanta, me dijo el padre, me encanta esa forma tuya de inventar, pero inventas para mejorar, para crecer, Y yo creo que eso, ¿no? Es no quedarse con los brazos cruzados, es enseñar a los jóvenes que la vida no se gana y la vida no se lleva a través de quejarse, de ahora qué hago, ahora qué siento. No, es estar para adelante. Yo a veces le digo a los jóvenes, hay que lanzarse a nadar sin saber nadar, pensando solamente y confiando en que hay un Dios que te va guiando, que no te deja solo. Así es. No, y el desafío tan grande de la juventud de hoy en día, una juventud que está tan arropada y abrumada por las redes sociales, por una vida moderna tan compulsiva, eh, tantas cosas que está ofreciendo ahorita el mundo a la juventud, ¿no? Le ofrece riquezas como le ofrece Sí, cosas tan locas, por así decirlo, pues. fíjate que en estos días estábamos reunidos en mi casa parroquial y estaban unos jóvenes allí y eran ya tarde, ¿no? Y yo les decía, tú no vas a comer, hay que comer, entonces vamos a hacer comida y tú vas a hacer la arepa y tú vas a picar el pollo y estaba un joven allí, pero es que yo nunca he picado un pollo, tú tienes que aprender a picar pollo. O sea, es eso, es ayudar al joven a entender que en la vida no todos nos tienen que dar, que tenemos que luchar, que tenemos que aprender a hacer cosas, ¿no? A poner a producir los dones que el Señor te ha dado. Porque a veces tenemos dones muy escondidos y no sabemos hasta qué punto somos capaces de hacer tantas cosas. Así es. Bueno, el profeta Jeremías, él decía, pero Señor, si yo solo soy un joven, ¿cómo Ujú. voy a hablar? Y el Exacto, Señor le decía, yo me voy a encargar. exacto. Yo voy delante de ti. Así es. Bueno, padre, ya nos hablaste de cómo fue esa decisión de entrar al seminario, cómo fue tu año del seminario, tu ordenación sacerdotal, tu primera parroquia. Llegaste a Nuestra Señora de Guadalupe Guadalupe. y ahora estás con nosotros acá en Corazón de Jesús. 23 años que se dicen fácil, pero que sé que tienen mucha experiencia. ¿Qué ve ahorita el Noel Martínez de estos 23 años de sacerdote al Noel Martínez de cuando comenzó? ¿Cómo te ves? Bueno, me veo más firme, más seguro y más convencido que Dios siempre ha tenido un propósito en mí, que Dios siempre ha tenido sus ojos puestos en mi vida, siempre me ha utilizado como su herramienta, como su instrumento. Yo reviso mis años de sacerdocio, el primer año, segundo año, con tantos sacrificios, tantas cosas, tantos problemas. Uno está en esos momentos como que aprendiendo tantas cosas, ¿no? Hoy en día, 23 años me ha ayudado a mí a crecer, a madurar, a cambiar tantas cosas también, porque humanamente también he cambiado, ¿no? Yo humanamente he dejado muchas cosas que a lo mejor antes se me hacía tan fácil decirla o hacerla, hoy en día soy más prudente para decirlo o hacerla, que anteriormente probablemente era un poquito más soberbio, hoy en día entiendo que eso no está bien. O sea, me ha ayudado a crecer enormemente y especialmente, ¿sabe qué? A, a enamorarme y amar más a la gente, ¿no? Al pueblo que sufre. Me, Hay tantas personas que sufren escondidos y que solamente tienen una esperanza de decirle su cosa es al sacerdote. Y a veces llegan al sacerdote padre, ¿me puede atender? Y probablemente le salga con un no. Y eso es decepcionante, ¿no?
No, yo hoy aprendí eso, a atender. Cuando una persona se me acerca, para estoy con un problema serio, atiéndame, inmediatamente la atiendo porque sé que allí viene una respuesta de Dios, ¿no? Y cuánta experiencia saber que llegan personas que llorando y ya como que despidiéndose porque quieren suicidarse, y una vez que hablan con el sacerdote o conmigo, pues salen contentos, alegres, ¿no? Eso me enseñó a mí a crecer mucho en esta parte pastoral, la atención al pueblo, la Eucaristía diariamente, es sentir que sin ella, sin la Eucaristía, tú no eres nadie, porque la Eucaristía es la fuente, es la comida, el alimento, es esa vitamina que diariamente entra en nuestra vida. Cada vez que coméis ese cuerpo de Cristo, cada vez que celebráis ese cuerpo de Cristo, es fundamental, ¿no? Yo lo llamo el superalimento. El superalimento, exactamente. Padre, muchas veces, lo voy a hablar de mi experiencia como laico, ¿no? Muchas veces nosotros, bueno, en nuestra vida laical nos dedicamos al trabajo dentro de los grupos de apostolados, de las distintas pastorales que existen en las parroquias. Y muchas veces por andar siempre ocupados dentro de esos trabajos, eh, no nos sentamos a pensar, cónchale, ¿cómo estará el Padre el día de hoy? Se nos olvida a veces que eres humano. Yo tengo una anécdota de un sacerdote amigo que él decía, mi tía, ¿será que cree que yo soy un superhéroe? Porque, ¿y usted orina? Le preguntó un día a su sobrino. Y yo digo que muchas veces a nosotros se nos olvida que tú también eres humano, que tú también sientes, que tú también te enfermas, que tú también te cansas. Y que en ese transcurrir del día a día sabemos que bueno, que tú estás ocupado en tus afanes de también parroquiales, pero cuando llega el momento en que tú te quedas solo en tu habitación, ¿qué pasa por la mente de Noel Martínez? Si hay algo importante en el sacerdote y en mí personalmente es tener ese criterio evangélico siempre, ¿no? Siempre estás alimentando de esa palabra que tiene que ayudarte a crecer y a vivir el día a día, ¿no? Hay una palabra de Dios que dice que el que se sienta cansado y agobiado, que cargue con mi yugo, que mi yugo es ligero y llevadero. Y fíjate, ¿no? Que ciertamente como humano hay cansancio, hay agotamiento, hay un momento en el que uno dice, oye, pero tengo que levantarme otra vez porque tengo que celebrar la misa, porque tengo que hacer esto. Pero una vez que llega el Santísimo, una vez que llega el momento de la Eucaristía, te abandonas en ese Dios que te ha llamado y renováis tu vida. Es una renovación diaria, cada minuto, cada instante. Y claro, como humanos que somos, estamos también revestidos de debilidades, ¿no? Pero todo eso lo podemos, como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo Cristo que me fortalece, ¿no? Siempre pensando en un Dios que no te abandona, que te acompaña en cada momento de su vida. En momentos de soledad, en momentos de silencio, bueno, yo siempre busco las amistades, ¿no? Las amistades buenas, sinceras, honestas, que te van a ayudar, que te van a ayudar a vivir esos momentos, ¿no? Esos momentos difíciles de nuestra vida, porque no te van a perjudicar, sino que te van a ayudar, te van a dar esa mano. Decía el Papa Francisco, que Dios lo tenga ya junto con los ángeles en el cielo, ¿verdad? Decía, no permita que tu hermano se rompa la rodilla, extiende las manos. Y yo creo que eso es lo que yo he hecho y lo que han hecho conmigo. También mucha gente noble, muchos amigos, mi familia, siempre me dan las manos para que no me rompa la rodilla. Has sembrado y has cosechado. Y he cosechado. Dentro de estos 23 años, padre, ¿has vivido momentos impactantes o transformadores dentro de tu ministerio? Muchísimo, ¿no? Nos faltaría tiempo para contar tantos momentos Son transformadores. 23. Son 23 años, ¿no? Pero fíjate, una de las cosas más bonitas que yo siempre le agradezco a Dios es mi familia. Porque a veces la gente cree que la familia de un sacerdote
también orinan agua bendita, como no, porque que viene del sacerdote, de la familia del padre, que debe ser una familia muy religiosa. No, no, una familia común y corriente como cualquier otra familia, si se quiere más pecadora, ¿no? Y mi familia, por vivir una vida disfuncional, también viene de un mundo pecador, de pleito, de problema, ¿no? Y, y llegó un momento en mi vida sacerdotal, cuando yo tenía 17 años de cura, donde yo me planteé la necesidad de buscar la manera que mi familia se convirtiera. Y fue allí a través de un retiro muy bonito que yo viví y luego se lo hizo vivir a mi familia, que es el retiro de Maús. No puedo dejar de hablar de ella, ¿verdad? El retiro de Maús, fue allí, en ese retiro, donde yo comencé a llevar ese retiro a la parroquia de mi pueblo y comienzo a meter a mis hermanos, a mis sobrinos, a vivir ese retiro. Y ellos no eran de iglesia. Y es a partir de allí donde ellos comienzan a tener ese encuentro con Dios, con Cristo en la iglesia. Y por supuesto, hoy en día mi familia, todas son comprometidas y van a la iglesia y ya entienden lo que es comulgar y lo que es no comulgar. Qué bueno, padre. Una hermosa experiencia realmente el retiro de Maús, Sí. que es un antes y un después, por decirlo así, dentro de la vida cristiana. Bueno, padre, con nosotros 5 años. ¿Qué has visto cómo has visto a esa comunidad parroquial que recibiste hace 5 años y la que hoy camina de la mano contigo? ¿Hemos evolucionado? ¿Nos hemos quedado atrás? Sí, bueno, ciertamente, ¿no? Yo creo, y siempre le digo, le agradezco a Dios porque recibí una parroquia de manos de Monseñor Ángel, pero estoy sucediendo a un obispo porque esa parroquia me la entregó Monseñor Nicolás. Monseñor Nicolás Nava, ¿no? Padre Nicolás Nava hizo un buen trabajo, un hermosísimo trabajo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, especialmente porque me dejó constituido, pues, grupos apostolados que de verdad es admirable el trabajo que hace la Legión de María. Es que no quiero nombrar porque si se me escapa uno se me ponen bravo después los otros, pero vamos a ver si me acuerdo. La Legión de María, Virgen del Carmen, eh, Cofradía Corazones Unidos de Jesús de y Jesús y María, María, la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, los cofrades del del Santísimo Santísimo, Sacramento, grupo de el oración. grupo de oración de la misericordia, el cursillo Cristiandad, Y trajiste a la OMP y traje a OMP, que son Infancia Misionera, Joven Misión y Sentimisión. y Encuentros Familiares de Encuentro Venezuela. Familiar de Venezuela, ahorita Renovación Carismática. Hemos hecho ya 6 retiros Retiros de de Maús. Maús, vamos por el segundo retiro de Samuel. ¿Qué otro grupo se me escapa? Bueno, Constituiste las pastorales bueno, se de la constituyó lo que parroquia. fue el Consejo Pastoral, ahora se trabaja por pastorales, están las pastorales trabajando como debe ser, pastoral familiar, que la llevas tú, por cierto, Correcto. pastoral de liturgia, todas las pastorales están trabajando como debe ser. El consejo económico, que no existía en la parroquia. Entonces, si tú me hablas de que si hemos evolucionado muchísimo, hemos evolucionado, hoy en día nuestra parroquia, bendito Dios que es así, ¿verdad? Sí, señor. No porque por ir detrás de unos números, pero importante saber que hoy en día nuestra parroquia cada domingo no bajan menos de 300, 400, 600 personas, feligreses que van, gracias a todo el trabajo que ustedes como grupo de apostolado realizan, la jornada que se hacen, todo este trabajo que se hace, que se vino haciendo desde hace mucho tiempo, pero que se fue agregando cosas, se fueron agregando elementos fundamentales. Hoy en día, pues de verdad que tenemos una parroquia muy consolidada en todos los aspectos posibles y estamos consolidando algo muy importante, muy puntual, que es la infraestructura, ¿no? Tenemos ya una capilla Santísimo bien digna, estamos organizando lo que es la capilla de confesiones, la sacristía nueva, vamos por la capilla musical, la capilla bautismal, o sea, le estamos dando ciertamente esa figura constitucional, institucional a lo que es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y no solo estás en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Hace poquito
te entregaron otra parroquia. Sí. Casualidad que también otra parroquia que lo llevaban los rominianos, ahora soy el administrador parroquial de esa parroquia. Monseñor Ángel, que ya es el arzobispo de Cumaná, me dejó pues ese legado con un proyecto muy importante que es lo primero que tenemos que hacer la casa parroquial. Y ya gracias a Dios tenemos el 80% de la casa construida. Por la gloria de Dios, esperemos que para el mes de julio, la Virgen del Carmen, estaremos inaugurando esa casa. Y además de eso, también estoy como vicario episcopal para la educación, atiendo 4 colegios diocesanos más 5 centros APEC en todo lo que es la costa oriental del lago, trabajando de la mano con los directores, con sacerdotes que están encargados de cada parroquia, planificando, organizando los colegios a nivel jurídico, a nivel administrativo, a nivel pedagógico, porque nuestros colegios estaban verdaderamente desasistidos en ese sentido. Y bueno, todo eso con un equipo que yo llamo el equipo de gestión de la vicaría y con la coordinación de la pastoral diocesana de educación. O sea, es un monstruo de trabajo que estamos realizando y probablemente la gente me dirá, pero tanto que todas esas cosas las hace usted. Bueno, sí, yo estoy al frente de tantas cosas, pero tengo muchas manos a mi alrededor que me están ayudando. En la parroquia, pues yo salgo y prácticamente se maneja sola porque ya cada pastoral, ya cada quien sabemos qué vamos a hacer. Ya cada grupo pues, sabe lo que tiene que hacer, que sé qué procesión, ya sabe por dónde tenemos que pasar y cómo tenemos que pasar. A nivel de la diócesis que ocupo este trabajo fundamental, este servicio, también un equipo formidable, contadores, administradores, licenciados en pedagogía que me acompañan a todo lo que es el trabajo pastoral de la Vicaría de Educación. Y la parroquia nueva, que es la Virgen del Carmen, Santa Rita de Casia, también un equipo hermosísimo que tengo allá. Ya se formalizó el consejo pastoral, ya tengo el consejo económico también allá. Y bueno, ahí vamos luchando y trabajando con todo lo que tenemos que hacer. Demasiada demanda, padre. Demasiada, sí. ¿Cómo las equilibráis? Bueno, con Jesucristo. Ya me dijiste la primera, la oración. Sí, la oración. Mira, algo importante que siempre he tenido como muy presente. Yo creo que eso me lo inspiró mi mamá antes de morir, ¿no? Que fue la Virgen María. El Santo Rosario siempre, ¿no? Hacer siempre el Santo Rosario. Yo me levanto y lo primero que hago es, bueno, un poco mi aseo personal, pero siempre la oración, ¿no? Los laudes, que son oraciones que uno hace en la mañana, y el Santo Rosario. Probablemente a lo mejor tengo compromiso, no me da tiempo hacer el Santo Rosario, pero me voy en mi camioneta con el Santo Rosario. A veces me da tiempo solamente hacer dos misterios en ese momento, pero los continúo después. Ok, pero lo importante es que yo voy haciendo. El Santo Rosario para mí ha sido fuente también inagotable del amor de Dios y de María Santísima. María nunca te abandona, ella siempre intercede por cada uno de nosotros. ¿Qué te sigue apasionando, padre, de esta vocación? El trabajo incansable, el ser cada día más creativo, el ser cada día más orante, por supuesto, ¿no? El saber, me apasiona mucho el saber que tanta gente que me rodea aprenden de mí, que tanta gente que se me acerca, se sienten bien, a gusto. Habrán unos que otros que a lo mejor no soy monitoreador, ¿no? Para que le bien a todo el mundo, pero en la mayoría, gente que está muy entusiasmada, que hoy en día van a la iglesia porque un día los atendí y se enamoraron de aquella palabra y entonces ahora van a la iglesia, se convirtieron, en fin, o sea, eso me apasiona. Me apasiona que yo digo esta palabra que a veces suena como que un poquito vulgar, pero me gusta decirlo. Me encanta que me utilicen. Me encanta que me utilicen. Yo siempre digo, y en la homilía a veces digo, utilícenme. Y siéntanse utilizados por Dios. Yo me siento utilizado por Dios. Padre, dijiste algo muy importante, ¿verdad? Dentro de tu ministerio sacerdotal. ¿Qué es el trabajo? ¿Te encanta trabajar, todas estas experiencias? Y la iglesia ahorita, bueno, tiene retos porque tenemos que ir evolucionando a medida que el mundo también va evolucionando. Ya estás en las redes sociales, que sé que te costaba un poco dar ese paso a las redes sociales.
bueno, tienes Iglesia en Sintonía, que la vienes trabajando desde que estabas en TV Col. ¿Qué retos, podríamos decir, le ha costado a Noel Martínez enfrentar dentro del ministerio sacerdotal? En este mundo convulsionado de redes sociales, de pantalla, donde el Papa muchas veces nos pidió, la iglesia tiene que ir en salida. En salida, sí. Mira, es que en mi vida ministerial he asumido muchos retos, ¿no? Sin saber, sin conocer, me he tenido que meter allí, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué de Roma, lo primero que me dijo el obispo va a ser no, perdón, antes de irme a Roma, me nombraron como director de la pastoral juvenil. Y me dice el obispo, tienes que marcarte eh, eh, una, una agenda que quede para siempre en la diócesis. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? E inventé el primer encuentro de jóvenes con el obispo. Fue en Ciudad Ojeda. Calculábamos que iba a llegar 100 jóvenes y llegaron 320 jóvenes. Yo fui una de esas. No estaba tan joven, pero fui. Tú fuiste una de esas. Sí. Bueno, eso fue eso. Entonces, fue tan emocionante que esto es un reto. Es que esos encuentros son. Porque entonces el próximo año no tiene que ser 200, tiene que ser 500. Y así vamos, ¿no? Logré hacer tres encuentros porque después fue cuando me fui a Roma. Pero paralelamente me nombra director de las obras misionales pontificias, donde tenía que trabajar con niños, tenía que trabajar con los jóvenes, bueno, y también logré encaminar eso. Cuando llego de Roma, entonces me nombra director, el obispo me nombra director de medios de comunicación. Yo no sabía nada de comunicación, no sabía nada de medios, nada, pero tuve que enfrentarme a una cámara con mucho miedo, porque yo decía, porque ahí sí vamos en directo. Claro. Y si me equivoco, entonces, pero bueno, ahí tenía el obispo que me empujaba, ¿no? Han sido retos importantes que he tenido que tomar. Y por supuesto, ya de último, la vicaría para educación. Tuve que estudiar educación, tuve que especializarme en educación. Hoy en día también soy licenciado en educación, porque tenía que entrar en este mundo de la educación. ¿A quién más da? ¿A quién más el Señor le da? Más se le exige. Más se le exige, Padre. Me comentaste anteriormente, recapitulando un poquito, que si has tenido tu crisis tu crisis sacerdotal. Para nadie es un secreto que vivimos sequedad espiritual. ¿Cómo saliste, Padre, de esas crisis espirituales o cómo sales de esas crisis espirituales que llegas a tener? Porque eres un humano. Como todo ser humano, llega un momento en que vivimos nuestra noche oscura, como dice una famosa canción. ¿Cómo sale el Padre Noel de esa noche oscura de su fe? Mira, yo tengo que darle gracias a Dios porque mis crisis no han sido vocacional. Nunca he dudado de la vocación, nunca he dudado del ministerio que el Señor me ha regalado, nunca. Sí he tenido crisis más que todo, no sé si llamarlo existenciales o personales, más bien crisis, de pronto decisiones que se toman en la diócesis que no me han parecido. A lo mejor se ha impuesto mi criterio, ¿no? Y no lo de la iglesia. Me he disgustado por muchas ocasiones, a veces en la misma parroquia, ¿no? Un poco saber que está dando todo, está entregando todo y que gente no te comprende, que personas concretas que no te comprenden, que te futigan, que te critican, ¿no? Esas son las crisis que he tomado. ¿Cómo he salido de allí? Simplemente aprendiendo a amar y aprendiendo a entender a la persona que no me entiende. ¿Por qué? Porque ciertamente, pues, no todos pensamos iguales, ¿no? Y he aprendido a comprender. El que no me comprende, el que no me entiende, el que me critica, aprenderlo a amar así como es, ¿no? Sin hipocresía, simplemente sentirme que también yo soy humano y que puedo cometer los mismos errores. Eso. ¿Cómo he salido? A través de la oración. Siempre, cuando he tenido los momentos más difíciles de mi vida, voy a llorar ante el Santísimo. Allí dejo todo, allí me abandono. Y estoy seguro que no salgo de allí sin una respuesta. Cada vez que me levanto después de una crisis,
es porque el Señor me ha dicho delante ahí en el Santísimo, aquí estoy yo. Él me abraza, Él me consuela y Él me dice qué debo hacer. Y siempre la respuesta es amar. Hay que amar. La fe, la esperanza y el amor, Padre, son palabras clave para el ser humano. En tu contacto diario con la gente, con tus 4 cabezones de la parroquia, como a veces nos dices, ¿cómo han calado estas palabras en tu corazón? Mira, sí, diariamente es asombroso, ¿no? Como esas 3 palabras siempre te acompañan, ¿no? Personas que de pronto vienen con necesidad fuerte, difícil, espirituales, y ahí tiene que estar, ¿no? Ahí tiene que hablarle de fe, hablarle de esperanza, hablarle de caridad. Personas que vienen con proyectos y lo menos que hay metido en el proyecto es la obra de misericordia, y entonces tengo que decir, bueno, pero te falta esto, ¿no? La obra de misericordia, el darle de comer a los hambrientos, el vestir al desnudo, el, el, el visitar al que necesita, ¿no? Siempre está eso por delante. Fíjate, ¿no? Y importante saber esto, igual dentro de la parroquia, de los grupos apostolados, tanta gente necesitada, y Dios te da cualquier signo para descubrir quiénes son. Y te llegan, o vos llegáis y la asomáis una solución en su vida, y se te mira y te dice, padre, ¿usted cómo sabía esto? No, es que no lo sabía, es que Dios te va diciendo, eso es lo que llamamos nosotros discernimiento. Dios te va dando el discernimiento y la orientación dónde tenéis que estar en el momento que tenéis que estar. ¿Cómo ves el futuro de la iglesia, Padre? Tenemos un nuevo Papa, Sí, Señor. León XIV. Mira, aunque la iglesia decía un gran santo que en los momentos más críticos de la iglesia es cuando más sabia ha sido. Así es. Y la iglesia siempre va adelante y va avanzando. Hemos tenido últimamente 3 papas fundamentales para la iglesia. Juan Pablo II, que fue el hombre que se metió en el corazón del mundo entero. Del mundo entero. De él viene mi vocación, ¿no? En él me inspiré, porque logré verlo en la primera visita que hizo a Venezuela, en Maracaibo, o la segunda que hizo fue a Maracaibo. Tuvimos a Benito XVI, un hombre que mucha gente lo criticó, pero fue un hombre que era una biblioteca ambulante. Correcto. Era, mucha doctrina. Benito XVI era el centro doctrinal de la iglesia. Sí, señor. A él se le agradece el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Luego Francisco. Que revolucionó por completo. Me identifiqué mucho con Francisco, ¿no? Un hombre verdaderamente que nos dejó palabra, la juventud, por ejemplo, ¿no? Bueno, no logró canonizar al beato Carlos Acuti, pero dejó ya entonces en la mesa la fecha. ¿No? Y nos regaló 2 santos. Y nos regaló 2 santos. José Gregorio Hernández y Carmen Rendile. Así es. Y la iglesia avanzó. La iglesia dio un paso gigantesco, ¿no? Ciertamente le habló muy duro a los cardenales, le habló muy duro a los obispos y a los sacerdotes y a los laicos también. Podemos decir que nos sacó. Sí, exacto, nos sacó de las comodidades, ¿no? Nos mandó a callejear, nos mandó a que seamos también nosotros callejeros de la fe, ¿no? A una iglesia que fuera a los lugares más recónditos de la vida, ¿no? Nos sacó de nuestro confort. Y bueno, tenemos ahora al Papa León XIV, que simplemente con verlo salir en el balcón del Vaticano, ya nos dimos cuenta que era un hombre humilde, sencillo, sí, señor. Que ha pateado la calle, que se ha mojado los pies, que ha chapalateado barro, que ha estado entre los pobres, que es un gran misionero. Que conoce muy bien esa iglesia que planteó el Papa Francisco. Sí, señor. Esa iglesia salida. Y que fíjate que el discurso que él dio fue, queremos una iglesia misionera. Me encantó esa palabra. Una iglesia en salida. En salida, misionera.
¿Cómo ves el papel de los sacerdotes en esta nueva etapa de la Iglesia Católica? Sí. Mira, hemos logrado dar un avance fundamental, ¿no? Especialmente en el testimonio. El Papa Francisco nos sacudió bastante y nos puso en el camino. O eres santo Ujú. o eres santo. O sea, aquí no se vale media tinta de que soy cura, pero quiero hacer lo que me da la gana. No. O eres santo o eres santo. No se vale otra cosa. Aquí no hay que pensar en otra cosa. Y eso lo logró el Papa Francisco. Y hoy en día vemos el clero, particularmente en Cabimas, vemos un clero muy maduro, muy decidido, muy decidido a trabajar. Estamos ahorita sin obispo, pero tenemos un administrador diocesano un sacerdote igual que nosotros, pero que también necesita el apoyo de nosotros. Y ahí estamos todos unidos, abrazados, un clero joven, un clero que quiere trabajar, un clero que quiere dar testimonio de esta iglesia que peregrina en este mundo. Vámonos 23 años atrás. El momento de tu ordenación, Padre. ¿Qué cambiarías o qué harías diferente? ¿O qué consejo te darías a ese joven Noel que estaba en catedral un 11 de mayo ordenándose sacerdote? Yo rescataría la formación, aprovecharía más la formación. Creo que no es suficiente, ¿no? Los 8 o 10 años que estamos en un seminario. Hay muchas cosas que a lo mejor sí desaproveché. No tanto la parte académica, sino más bien la parte humana, la parte del servicio, ¿no? Del servicio, este, el, el compartir más con mis compañeros. Yo fui nunca hice ese grupo de amigos, ¿no? Siempre fui muy tanjante en eso, ¿no? Eh, bueno, hoy en día como sacerdote también, de pronto, muchas de las cosas que me corrigen o que me ven eso, que yo no soy muy de abrazar, muy de amigable, y no es que no lo sea, yo lo soy, pero a mi manera, ¿no? Entonces, creo que eso también debemos trabajarlo. Yo tengo que trabajar muy bien, muy claro esto, ¿no? Pero sí, creo que sí, si me iría hacia mi formación otra vez, trabajaría fuertemente esta parte, que muchos me lo insistieron en el seminario, pero bueno, una vez es desobediente. Ya para finalizar, Padre, Gloria a Dios. pasamos un momento muy ameno. Sí, Señor. Un mensaje que le darías no solo a los jóvenes que piensan o que tienen en su corazón esa vocación sacerdotal, sino a la juventud en general. Sabemos hoy en día que la palabra matrimonio es una palabra que no hace ruido en la juventud. El que se casa ahorita puede decir que está contra la corriente, por decirlo así. Eh, Aquella joven que siente esa vocación de ir a un convento, o simplemente al joven que se quiere dedicar a misionar, que se quiere o que quiere estar al servicio de la iglesia. ¿Qué mensaje le das tú a ese joven que el Señor lo está llamando de cualquier manera, pero que tiene miedo de decirle sí al Señor? De decirle como Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. Sí, creo que primero sentir que la decisión que podamos tener o que tú puedas tener no viene de ti mismo, es una decisión que viene de Dios, ya. Ya Dios se adelantó, ya Dios te eligió. O bien sea a la vida matrimonial, o bien sea a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Porque no hay vocación que no sea acompañada por Dios. Todas las vocaciones son acompañadas por Dios, son invitadas por Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente decir sí, ser valiente, eh, echar echar las redes, caminar hacia ese llamado que el Señor te hace. ¿Que hay miedo? Sí, claro que sí. Toda decisión te lleva al miedo. Pero recordemos que el miedo es el enemigo de las cosas buenas del hombre. El miedo te lleva a ocultarte, a esconderte, a decir no, a,
a estar inseguro. Entonces, el miedo no puede existir en el joven. Siempre decir sí a lo que el Señor te está llamando a hacer. Y por supuesto, la valentía es fundamental en esto, ¿no? A los sacerdotes jóvenes, por ejemplo, eh, la oración fundamental, la Eucaristía diaria. A veces nos da como que me da pánico saber que en alguna parroquia no se hace misa diaria. No, la misa diaria, la Eucaristía diaria, fundamental. Y los jóvenes, sacerdotes jóvenes, muchas veces corren con el peligro de eso, de olvidarse que es un compromiso, es una responsabilidad, eso es un llamado que el Señor nos hace, ¿no? A hacer realidad cada día su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Y bueno, esto a vivir en plenitud todo lo que el Señor te va diciendo en el camino. Oración. ¿Por qué la oración? Porque la oración es la que te lleva a discernir qué es lo que el Señor va queriendo contigo en tu proceso de ese llamado que el Señor hace con cada uno de nosotros. La oración y la Eucaristía. La Eucaristía, fundamental. Ahí está el Decisión y secreto. valentía. Gracias, Padre. Gracias por esta invitación, por abrir tu corazón a contarnos, a contarle a tu audiencia de Iglesia en Sintonía quién es Noel Martínez, quién es el Padre Noel Martínez, que está celebrando 23 años de sacerdote y que hoy quiere conectarse con su audiencia para que conozcan este trabajo, esta bonita labor que has venido ejerciendo no solo en nuestra diócesis, sino que sé que tienes muchas personas conocidas en otras partes del mundo que también formaron parte de nuestra diócesis, pero que hoy están regaditas en otras partes del mundo y que tú has llenado su corazón, los has hecho acercarse a Dios. Gracias, Padre, Sí. por esta invitación. Bueno, gracias a ti por acompañarnos también en este programa especial, ¿no? Y bueno, y mi saludo y una bendición especial también, y comparto con cada uno de ustedes mi aniversario sacerdotal. A todos que nos sintonizan a través de estos canales, en España, en México, especialmente en México. México, tengo muchos seguidores en México, ¿no? ¡Wow! En México, en Estados Unidos, en Colombia también. Perú, Guatemala, tenemos también, en fin, o sea, todos los países que de verdad nos sintonizan, una bendición grande para cada uno de ustedes. Saben que aquí está un sacerdote que ora todos los días por cada uno de ustedes, por toda la familia, y especialmente para mi parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias por recibirme como hijo hace 5 años y que hoy pues ya estamos aquí junto a ustedes. Que Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre, pero me vuelvas a invitar. Bueno, claro que sí. Gracias a todos ustedes por sintonizar Iglesia en Sintonía en este programa especial, en el 23 aniversario del Padre Noel Martínez. Que el Señor me los bendiga y que la Santísima Virgen María siempre me les cubra con su manto. Gracias a todos y feliz noche.